Dice la escritura, yo creo que hoy, si somos juiciosos, logramos culminar Judas, porque créanme, Primera de Juan nos está esperando así voraz. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Bien, quería retroceder un poco en esta oportunidad para que recordáramos que también se refiere este Judas a estas personas de esta manera. Le dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ahorita, mirando lo de Balaam, hablamos un poquito del amor que Balaam tenía por las finanzas, pues que pues a eso se refiere cuando dice lucro. Y este profeta o adivino o vidente de esa época se alquilaba por dinero, tanto que Balac vino a contratarlo para que le maldijese al pueblo de Dios, a Israel. Y él, feliz, viendo esos costalados ahí de finanzas a su disposición, salió. Ya supimos que Dios le dijo que no, al último le dijo que sí, porque se dio cuenta que Balaam no le iba a obedecer. Le habló la burra, se le apareció el ángel Sin embargo, terminó bendiciendo al pueblo de Dios según Números 23, 24, 25. Pero hay un zoom en Apocalipsis capítulo 2, del cual podemos agotar un poquito, teniendo en cuenta lo de Balaam. Nuestro Señor Jesús, que es el que habla en este capítulo, que le está hablando a las iglesias por el Espíritu Santo, le dice a esta congregación: pero tengo unas pocas cosas contra ti. 2 puntos. A esta congregación el Señor Jesús le va a decir, a su líder y a los congregados, principalmente al líder, esta situación acerca de Balaam, que no nos es tan clara ya en Judas. Dice que tienes ahí a los que retienen ¿la qué? La doctrina de Balaam. Fíjate que un ánimo no sano por las riquezas de Balaam hace miles de años, en Apocalipsis capítulo 2, en una congregación existente, se había convertido ya en una ¿qué? En una doctrina. Y ahí ya no estaba Balaam. Ahí ya no estaba Balaam. Balaam falleció en el capítulo, ¿números qué? Como 25, números 31. Como en números 31, vale, yo te lo mandé. Balaam muere por allá en una trifulca que hay. Pero aquí hay otras personas que retoman esa doctrina de demonios, porque es una doctrina de demonios, y la actualizan a hace 2000 años, y la podemos ver muy actualizada hoy en día. Primero, las finanzas. Y ahora el Señor Jesús nos va a aclarar sobre 2 aspectos más de la doctrina de Balaam. Gente, ya es una doctrina, ya es una doctrina, y además es una doctrina que se enseña, porque así como Balaam enseñaba a Balac, que fue el rey que lo contrató,
Mira a lo que se reunían Balán y Balac. Este era su discipulado, ponerle tropiezo a los hijos de Israel. De igual forma, hay gente hoy en día que su enseñanza es ponerle tropiezos a través de estas doctrinas a los creyentes. Al fin y al cabo, el que perdido, perdido está. Pero cuando habla de tropiezo, estamos hablando de alguien que está caminando correctamente y alguien le pone una trampa, alguien le pone una zancadilla. ¿Ustedes alguna vez no jugaron a las zancadillas? O yo soy el único aquí. Y ¡prum!, al piso. La persona, en primer lugar, tenía que estar elevada, ¿cierto?, para no ponerle atención por donde estaba caminando, o confiaba mucho en uno. Aquí ocurre lo mismo, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cómo les ponía ese tropiezo? ¿Cómo se quería, además de tener su ánimo por el lucro, cuando Balán se dio cuenta que no podía maldecir al pueblo de Dios, porque cada vez que iba a maldecir, ¿cierto que están familiarizados con el pasaje? Cada vez que iba a maldecir, resultaba bendiciendo, porque Dios le cambiaba la palabra a él mismo y resultaba dándole bendición. Una vez Balac le protestó: ¿cómo así? Entonces ya te quedaste sin ninguna recompensa, porque te contrato para maldecirme y los bendices. No faltaba más, has perdido tu botín, fue lo que le quiso decir. Pero él nos muestra la escritura allá en Números capítulo 31, creo que del versículo hasta el versículo 8 más o menos. Él, mire que le enseñó a Balac: pues ya que no se los puedo maldecir, venga, le enseño cómo los puede hacer tropezar. Y lo primero que les enseñó es: dígales o enséñeles a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Los metió en idolatría al pueblo de Israel. Hasta fácil meterlos en idolatría, porque recuerden que venían de una nación idólatra como Egipto, a tal punto que el mismo Aarón, con sus aretes y alhajas, les hizo un becerro de oro. Bueno, el becerro lo destruyen y todas estas cosas, pero Balán sabe las falencias o el talón de Aquiles de esta gente y los mete en idolatría. Ojo, hace 2000 años, esto lo está hablando el Señor Jesús a una de las congregaciones de Apocalipsis. Entonces, y todavía está censurando a esta congregación de Pérgamo y le está diciendo a su líder: pilas, toleras o tienes gente ahí que tiene la doctrina de Balaán. Hay gente que todavía está entre la idolatría y el servicio a Dios. ¿Y quién enseña eso? Gente infiltrada dentro de las congregaciones. Y además les enseñó a Balac cómo inducir a la fornicación a los hijos de Israel. Le sugirió a Balac que pusiese a las mujeres de su pueblo a danzar y a pasearse frente al pueblo de Dios, claro, y en ese desierto. Los hombres poco afianzados, tal vez con problemas, imagínense, resultaron cometiendo fornicación, y seguramente les ocurrió lo mismo que a Salomón, que se casó con mujeres que no eran del pueblo de Dios y resultó dándoles finanzas del pueblo de Israel para que construyeran sus propios templos idolátricos. Esto tiene que ser muy, muy delicado para que mi Señor Jesús lo esté hablando. Entonces fíjate que lo de la doctrina es muy importante. Sí, y tú tienes razón, Octavio, se van entrando por cosas sencillas, aparentemente con alguna apariencia de piedad. Pablo dice en Colosenses capítulo 2 que ese duro trato al cuerpo tiene cierta apariencia de piedad, pero no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. Pablo dice en el 4 de Primera de Timoteo, sí, o sea, en la segunda, que en los postreros días la gente no sufrirá o no soportará la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros que les prediquen conforme a su propia concupiscencia. Estos maestros enseñarán doctrinas de demonios, porque el Espíritu Santo dice eso claramente, que por ejemplo le enseñarán a la gente a no comer determinados alimentos, y ahí sí me estoy metiendo en una doctrina de demonios, mira qué delicado eso, mi doc. Y prohibirán además casarse, y Pablo dice que esas son doctrinas de demonios. Entonces hay que tener mucho cuidado.
este privilegio que Dios nos está dando, no lo está dando porque nosotros somos más inteligentes que las personas que andan metidas en falsas doctrinas. Es por pura misericordia del Señor, para que no se nos vaya a subir ningún número a la cabeza. Entonces, ahora sí, sigamos a lo que vamos hoy. Judas ya ha hecho bastante énfasis, y lo hará también más adelantico, sobre las características de estos falsos maestros, de estos falsos profetas, de estas manchas que se meten en los ágapes, de estas nubes sin agua arrastradas por el viento, de estas estrellas errantes, de estos árboles otoñales. Viéndolo bien les ha dicho de todo, ¿o no? Descalificando su doctrina. Y al descalificar su doctrina y estos falsos seguir persistiendo en ella, se descalifican delante de Dios ellos a sí mismos y entran en un proceso de condenación eterna, porque está reservada para ellos tal condenación, no porque Dios los haya destinado, una especie de predestinados a dar falsas doctrinas, sino que al incurrir en la predicación de falsas doctrinas se hacen acreedores a la sanción que hay para los que falsas doctrinas prediquen. Pero entonces Judas saca un tiempecito para los que sí vamos bien y dice: pero vosotros, amados. A los creyentes que Judas les está escribiendo eran creyentes fieles, pero que estaban en peligro de caer en falsas doctrinas si no eran bien juiciosos. Nuevamente, como empezó allá en el versículo 1 y 2, vuelve y les dice: amados. Amados, jamás nos podemos cansar de refrendarlo, es el ágape. Sigue siendo la constante de este escritor el acercarse a sus destinatarios en el ágape de Dios. Él les está hablando duro, pero no sin amor. La carta es corta, pero no es poco profunda. Y realmente el amor es el vínculo perfecto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entre aquellos que hemos nacido de nuevo para tener comunión con la Trinidad, y entre nosotros como familia de Dios. Eso es lo que a nosotros nos debe unir. Proverbios dice que misericordia, o sea amor, y verdad van de la mano. Hay un perfecto equilibrio entre la llamada de atención y el amor. Prácticamente lo que está diciendo Judas es que si yo no te reprendo sabia, sana y respetuosamente, no te amo. O sea, si te veo haciendo o escuchando lo que no es y te dejo ahí, eso no es amor. Eso no es amor. Entonces él les dice: pero vosotros, amados, y miren de dónde echa mano el escritor Judas. Pero digámosle apóstol, Señor, está sobrado en eso. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí sí midó. Ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque no es solamente ser enseñados por el Espíritu Santo, por el Señor Jesucristo y por el Dios Padre mismo, sino que yo debo tener mucho cuidado de quién a nivel humano estoy aprendiendo y recibiendo. Por eso Judas dice: tened memoria de las palabras, o sea que hubo una enseñanza previa. Judas no está exigiéndole peras al olmo, ni está arrimándose a una higuera que no tenga fruto. Él está reclamando del enseñado la enseñanza y la validez de lo genuino que aquellos apóstoles le enseñaron. Por eso él dice: los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, porque ya Pablo nos dijo que también hay falsos apóstoles. Y así como hay apóstoles de Jesucristo, hay apóstoles de otras cosas. Entonces, para esta gente a la cual Judas le está dirigiendo la carta o el escrito, aunque el Nuevo Testamento, digámoslo así, apenas estaba en la imprenta, para nosotros sí la carta tiene una connotación mayor, porque el Nuevo Testamento está en la imprenta desde hace 2000 años y además fue distribuido. Nosotros tenemos más responsabilidad hoy que esta gente de hace 2000 años,
no en cuanto a darle cuentas al Señor, sino en cuanto a la abundancia de material de sana doctrina que sí hay, y todo se encuentra aglutinado en un solo libro llamado la Escritura. 66 libros canónicos, de los cuales se da veracidad de que realmente fueron inspirados por Dios, porque el mismo libro da testimonio de sí mismo. Y además, si lo quiero documentar por cosas históricas, podemos, y científicas, el libro es genuino. Las palabras que hay allí son genuinas y son reales. Entonces, mientras que para aquellos el Nuevo Testamento apenas estaba escribiendo, para nosotros sí es más serio, porque la advertencia es muy seria. Y ahí vuelvo nuevamente, ahí va otra vez el pastor. Debemos juiciosamente renovar la manera de pensar con la constante enseñanza de los apóstoles. Preguntados, la gran mayoría del Nuevo Testamento, ¿quiénes lo escribieron? Los apóstoles. Que podamos sacar la mano y decir, Marcos no era apóstol, se lo recibo. Que Lucas tampoco era apóstol, se lo recibo. Por lo menos no eran de esos apóstoles iniciales. Pero no podemos negar a Mateo, no podemos negar a Juan, no podemos negar a Pedro, no podemos negar al mismo Pablo. Y nosotros hoy podríamos decir, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas y escritas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Marcos no estuvo directamente en los 12 iniciales, pero juiciosamente indagó, y de Pedro, casi que ese evangelio se lo podríamos endilgar a Pedro. Recuerden que Pedro, en Hechos capítulo 12, lo primero que hace después que es liberado por el ángel de la prisión donde lo tenía Herodes, divinamente ajusticiado en el mismo capítulo por un ángel del Señor, sale y va a la casa de la mamá de Juan Marcos, toca la puerta, da unas instrucciones y el que se va. Lucas diligentemente escribió el evangelio para darle a entender a un señor llamado Teófilo acerca del evangelio mismo, y Hechos de los Apóstoles es escrito por Lucas como segunda carta, digámoslo así, para el mismo Teófilo. Gracias a esa indagación genuina que hizo Lucas, usted y yo hoy en día podemos tener por escrito el evangelio de Lucas y Hechos, y tomó de primera mano el testimonio. Si ustedes y yo somos juiciosos en la lectura de Hechos, va a encontrar que muchas veces uno pasa de afán y no se da cuenta que dice, y nosotros estuvimos a punto de naufragar, por allá cuando habla de cuando fueron a parar. ¿Dónde fue que estuvo tu hija? En Malta. Usa el nosotros, o sea que Lucas iba en el barquito, que ahí nos ahoga el médico también. Entonces, aquí tenemos la obligación de renovar constantemente la mente con los escritos, así como la carta a los hebreos, indudable, es inspirada por Dios. Santiago mismo escribe, Judas, que es lo que estamos teniendo, mejor dicho, todo este Nuevo Testamento. Hagamos de cuenta que estamos en una tormenta acá en alta mar, la tormenta más tremenda, y no podemos decir que no vimos un solo faro que había allá, porque hay 4 evangelios y un cerro de cartas, todas prendidas allá, indicándonos, es por aquí. No hay una sola, no hay un solo evangelio, hay 4, no hay una sola carta, hay muchas, y todas están encendidas, son faros de advertencia contra la sana doctrina. Por eso él cuando le dice, pero vosotros amados, miren la exhortación, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué les decían? Los que os decían, en el postrer tiempo habrá ¿qué? Burladores. Es decir, entre esta primera venida del Señor, su ascensión y su retorno, eso es lo que está diciendo. No estaba refiriendo a esta época. El postrer tiempo empieza desde que el Señor asciende. El postrer tiempo empieza desde que el Señor asciende. Y ha habido falsas doctrinas, y quienes las prediquen y quienes las crean en todas las generaciones. A nosotros nos toca dar cuenta por la buena que sí hemos recibido. Y además no solo para creerla, sino para entregarla y para no dejarnos engatusar. Pero, ¿yo digo una cosa? Sí, claro, duro. Pero ¿cómo que buena?
que buena, volvemos a lo mismo. ¿Ustedes se han encontrado con alguna persona versada así como usted, pastor? ¿Y cuál argumento pesa más? ¿Cómo llegan a acuerdo? Por la palabra. No he encontrado a alguien tan ignorante como yo, pero sí he encontrado gente muy versada en falsas doctrinas. Por eso. Entonces el asunto es que le hago fácil. Ay, ¿quién me presta un billete de 50.000? Se lo devuelvo. Preste. Hombre, qué falta de confianza, créame. Es que no hay de 50. Gracias, Alvarito, gracias por la donación. Dios lo bendiga. Gracias. ¿Recuerdas el ejemplo que de una vez mi amado Octavio? Se metió otro dispositivo. Ya. ¿Qué pasó? No sé. Ay, Dios mío. Ya. Danilo se llama. Eso fue hace como 30 años. Tenía yo 5. Mira, ¿cómo haces para distinguir los billetes falsos que te entran por la ventanilla? ¿Sí? Y él me dijo, ¿es mucho el curso? ¿Un curso para cada billete o qué? Me dijo, no, nada. A mí me enseñan un curso corto, este está como falso, Alvarito, para conocer el billete bueno. Me enseñan a mirarlo así tras luz, la banda de seguridad, las firmas. Hay una cantidad de cositas que para nosotros pasan desapercibidas porque, ¿sí? Entonces él me dice, yo no distingo el billete falso porque conozca el falso, sino porque conozco el ¿qué? El bueno. Entonces, si yo soy juicioso en la renovación de la mente por la lectura juiciosa de la palabra de Dios, y alguien viene a hablarme de Dios, yo voy a distinguir la falsa doctrina no porque conozca la falsa doctrina en la cual es experto él, sino porque conozco la palabra de Dios juiciosamente leída mes tras mes, una vez el Nuevo Testamento cada mes, en 5 años quiere decir que lo he leído 12 por 5, 60 veces, ¿cierto? Y frente a una persona que tiene portadora de una falsa doctrina, tal vez con algunos versículos, pero yo puedo decir, no, eso no es así. Y ni siquiera tengo que discutir, porque tal vez él está equivocado de buena fe, y tal vez yo lo pueda llevar, como vamos a ver con el amor de Julián, al final, a la sana doctrina nuevamente, pero también voy a saber parar y no me voy a ir detrás de esa falsa doctrina. Entonces sí he estado frente a personas así, pero digamos que he sido salvo de esa falsa doctrina, no por argumentarle, sino por darme cuenta de lo que esa persona está diciendo no es. Y ya sí puedo sentarme a evaluar si vale la pena hacerle alguna devolución para corregir su rumbo errático de estrella errante, ¿cierto? De nube sin agua. Imagínate donde uno le diga, te veo como nube sin agua, como estrella errante, pareces un árbol otoñal. Pero es válido hacerlo, de pronto cae en cuenta, ¿cierto? Sí, es por eso. Entonces, no. Si algo me ha hecho ducho, mi Octavio, es la lectura juiciosa de la palabra, no más. Si podemos hablar de versado es porque sé dónde quedan algunos versículos, no más, pero es estar ahí, saber eso. Ahora, entonces vuelvo al punto, los que os decían, los apóstoles, en el postrer tiempo habrá ¿qué? Burladores. Ahora, esa gente que va a estar ahí generación tras generación hasta que el Señor vuelva, porque recuerden el asunto acá, las falsas doctrinas siempre seguirán existiendo, la buena doctrina siempre seguirá existiendo, y juntas correrán hasta el final de los tiempos. Así como cuando el Señor dijo, no la arranquen la cizaña, porque la pueden confundir con el trigo y arrancar trigo. Dejen que al final los ángeles del Señor o de Él vendrán y apartarán la cizaña y la echarán al fuego, y el trigo lo guardarán en granero. Entonces a mí lo que me toca es perseverar en la sana doctrina, porque las falsas doctrinas van a seguir ahí hasta el final. Mire, si no, uno ve en Apocalipsis capítulo 13 de que la bestia que sube de entre la multitud de la gente le hace hacer una imagen a la bestia titular
que además habla y tiene movimiento y acusa a todo aquel que no se postra ante ella. Imagínate, ir hasta el final de los tiempos la situación. ¿Cómo ir hasta el final de los tiempos la falsa doctrina? Que después del milenio sueltan otra vez a Satanás y sale y convence a gran parte de las naciones para que vengan a luchar contra el pueblo de Dios. Hágame el favor. Entonces, lo único que nos puede salvar, digámoslo así, es la lectura juiciosa de la palabra, por lo menos en nuestro caso. ¿De qué se burlan? De la fe, pero no de la fe para conseguir cosas, se burlan de la fe que tenemos en Dios, en la persona de Cristo Jesús, porque esta gente sí tiene fe, pero no en Cristo Jesús. Entonces se burlan de la fe de los que sí creen en Dios, se burlan de la palabra de Dios, la menosprecian. Uno encuentra gente que dice, eso es como cualquier libro, pero hay gente que conscientemente desecha la piedra angular que es la Biblia, porque sabe que si la gente se mete en ella, por eso la tienen que tapar, o le tienen que poner otro librito al lado para poder desviar el conocimiento correcto que hay allí. Además se burlan de la Trinidad, porque aquí me están diciendo, básicamente, al enseñarme que Jesucristo no es el Cristo, que Jesús no es el Cristo, me están diciendo que el Padre es mentiroso porque me dice que envió a su Hijo, y que el Espíritu Santo es mentiroso porque descendió sobre él cuando fue bautizado. Además se burlan de la santidad porque, como acabamos de ver, enseñan a la gente a fornicar, enseñan a la gente a vivir en disolución, enseñan a la gente a vivir en libertinaje. Se burlan de la sana doctrina, enseñando doctrinas de demonios, y además se burlan del juicio porque estos burladores piensan que no van a ser condenados, que no hay pena para ellos. Entonces es realmente en vez de usar la palabra preocuparnos, es realmente de ocuparnos en la lectura juiciosa de este precioso libro, en voz alta. Cuando hablas del tema de que no creen en lo que dice nuestro Padre, de lo que no creen en lo que dice el Espíritu Santo, se está blasfemando contra el Espíritu Santo y ese es un pecado que no tiene perdón. Indudablemente, porque si yo estoy enseñando una falsa doctrina, no está siendo inspirada por el Espíritu Santo, está siendo inspirada ¿por quién? Por los demonios, y recuerden por qué el Señor Jesús puso los puntos sobre las íes, porque decían que Él expulsaba a los demonios por Belcebú, y Él les dice, un momentico, si yo expulso a los demonios por el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, entonces los hijos de ustedes, ¿por quién los expulsan? Además, si Satanás está dividido contra sí mismo, entonces está próximo a caer. Pero crean, entonces dice él que todo pecado será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es doctrinal, mire, verá que era doctrinal, no será perdonada ni en esta vida ni en la que. La cosa es difícil, la cosa es cruel, es gravísima de toda gravedad. O sea, de ahí para allá no sigue nada. Entonces, señora, duro. Pastor, entonces, la Iglesia Católica es una falsa doctrina. Claro. Que andarán según sus malvados deseos. Que andarán según sus malvados deseos. ¿Te das cuenta? Malvados deseos. Es que, créanme, Judas, en esos pocos versículos, no voy a decir que dijo más que Pablo, pero sí lo dijo todo. Si andan según sus malvados deseos, andan en el espíritu. ¿En qué andan? En la mismísima carne. Que andarán según sus es decir, caminan según sus perversiones. Ellos mismos deciden qué es bueno o malo según sus propias concupiscencias. En el Antiguo Testamento podríamos encontrar la frase: a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Es una anarquía completa en donde cada uno, como termina el libro de Jueces, hace lo que le provoca, como si no tuviera que darle cuentas a nadie. Entonces andarán según sus malvados deseos. Sí, porque ya nos puso el ejemplo
de los propios deseos que van contra la naturaleza que hubo en Sodoma y Gomorra. Es que la carta viene completamente encadenada, no le sobra absolutamente nada. Otras características de estas personas: causan divisiones, son sectarios, dividen a las comunidades. ¿Por qué? Porque van según sus malvados ¿qué? Deseos. El egoísmo es un mal deseo, es carnal y además es malvado. ¿Quién fue el primer egoísta? Satanás. Entonces siguen la orden de la carne. Realmente se debería llamar carnales. Seguimos nuestros malvados deseos y para poderlo seguir, si es necesario, dividiremos y dividen. Una de las causas de división de las comunidades y fraccionamientos de ellas y la forma de despedazar el cuerpo es de personas que viven en su carne y van degradando hasta llegar a falsas doctrinas, porque se convierten, realmente no quieren que nadie tenga poder sobre ellos, lo quieren tener todo. No tienen Espíritu Santo, pero sí tienen un espíritu de control y de manipulación. Es impresionante. Ahora, estos son los que causan divisiones. Y miren las palabras que usa: los sensuales. Sensuales, no porque hagan pole dance o las cosas, sino porque viven en sus propias situaciones sensoriales. Viven en lo natural, viven en sus razonamientos, viven en sus emociones. Son 100% sensoriales, sensuales. Son como las fieras ondas del mar, vienen y suban y expulsan su propia maldad, lanzan su propia basura a las playas. Y termina diciendo en este pedacitico Judas, diciendo que no tienen al Espíritu. En otras palabras, no son de Dios. Si no tienen al Espíritu es porque no han nacido ¿de qué? Porque el que no nace de nuevo no puede ver ni puede entrar. Y agreguémosle, eso lo dice en Juan capítulo 3, ¿cierto? En el versículo 3 dice no puede ver, y en el versículo 5 dice no puede entrar. Pero si le agregamos lo que dice 1 Corintios capítulo 6, en la parte final dice no heredarán el reino. Entonces no solamente hay que ver, entrar, sino heredarlo. La cuestión con el reino es bien poderosa. Pero ¿quién es el que nos hace nacer de nuevo? El Espíritu. Entonces, al no tener el Espíritu, no son de Dios. Por eso viven en su carne. Es fuerte este hombre con esta gente. Y vuelve a nosotros: pero vosotros ¿qué? Amados. Ojo, no podemos decir ay, no me eche tanta salsa de esa. No sobra jamás. Nunca podemos decir tenemos suficiente ágape, estamos ya pasados. No. Él dice, pero vosotros amados. Nuevamente, ante cosas tan duras y tan violentas de recibir y de afianzarse en ellas, le dice, pero vosotros amados. Ojo pues, porque no toda la gente anda en falsas doctrinas. Así como cuando citó a los ángeles, no todos los ángeles cayeron. Los que están guardados en prisiones eternas son los que se rebelaron, no los que siguieron haciendo bien sus mandados. Y en cuanto a los seres humanos, no todos le han dado la espalda a Dios. Mucha gente valientemente ha aceptado el reto del Espíritu Santo y ha seguido los senderos trazados por el Señor Jesús. Entonces es un contraste cómo Judas confronta o enfrenta mejor a esos sensuales sensoriales que viven bajo sus propios malvados deseos, esclavos de sus pasiones y esclavos de sus desórdenes. Les dice ahora a los que sí han aceptado el llamado de Dios, pero vosotros amados, mire lo que les dice, o nos dice, edificando sobre edificándoos sobre vuestra santísima fe. El calificativo que le da a la fe la eleva, porque es que es una labor constante la que tú y yo debemos tener. Estos momentos son
son lo más anhelado por una persona nacida de nuevo. Son lo más anhelado por una persona nacida de nuevo que quiere renovar el entendimiento. No estamos hablando del nacido de nuevo que no renueva el entendimiento, por lo tanto sigue viviendo en su carne. Nos lo comprueba la congregación de Corinto, a la que Pablo le tiene que dirigir una cantidad de cosas. Es una labor constante en la que Dios participa. Él pone todo a nuestra disposición, pero al creyente también le corresponde de una manera mancomunada y constante edificar. Edificar significa estar construyendo constantemente. Yo no puedo decir, ay, ya acabé. No, encuentro y encuentro y encuentro más. Aburridor, no. Harto, tampoco. Espectacular. Descubrir cada vez las riquezas que el Padre ha depositado en la persona de Cristo Jesús. Y cuando habla de la fe, mire que hace que nos apropiemos de ella porque dice vuestra. Y es nuestra porque ya nos pertenece. ¿Y por qué puedo decir yo con tanto categóricamente que me pertenece? Pues porque el Padre ha depositado en Cristo Jesús todo. Y el que acepte a Cristo Jesús tiene todo de Dios. Por eso es mía. O sea, Dios la dio, pero es mía. ¿Por qué? Por la fe, porque he creído. Y además es santísima porque no hay nada más santo que la fe que por el Espíritu nos es dada para podernos apropiar de la obra redentora y la obra purificadora que el Padre ha dado en la persona de Cristo Jesús. Y además es santa por la forma, o mejor, de la forma de quien viene, porque Dios es ¿qué? Santo. ¿O no dicen los que están frente al trono, los 4 seres vivientes, santo, santo, santo? Todo el día y toda la noche por la eternidad dicen eso, y los 24 ancianos se arrodillan, se postran y lanzan sus coronas, y todos los ángeles empiezan a cantar igualmente, y además todos los seres humanos que hay de toda la generación también, y lo que hay debajo de la tierra y lo que hay debajo del mar, y todo empieza. Entonces esta revelación es algo que a nosotros nos debe enloquecer, porque nos da la victoria, y la victoria nuestra es que todo lo que creemos en Dios vence al mundo. Esta gente, por el contrario, los de las falsas doctrinas, están vencidos por el mundo, mientras lo que a nosotros nos ha sido dado vence al mundo. Y Judas, al igual que Pablo, echa mano de cosas que parecen sencillas, pero sin ellas no podríamos vivir. Como el ser humano, por avanzado que esté, jamás podrá decir que puede vivir sin respirar, se muere. Por eso dice, edificando sobre vuestra santísima fe, y ya sabemos por qué nos pertenece, porque en Cristo Jesús nos ha sido dada, y por el Espíritu Santo nos podemos apropiar de ella. Dice, orando, ¿en quién? En el Espíritu Santo. Otra versión dice, de acuerdo con lo que el Espíritu Santo los guía. Eso me habla de comunión. Me habla no de haberme aprendido algunas lecciones sobre neumatología. Me habla de que por la comunión que tengo en el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo, yo puedo saber cómo hablar con Dios, porque recuerden que orar es hablar con Dios. Y al hablar con Dios, miren qué interesante, cuando empieza Hechos en el capítulo 1, Lucas le dice a Teófilo que en el primer tratado le habló acerca de lo que por el Espíritu Santo el Señor Jesús le había hablado a la gente. Y si seguimos leyendo, el Señor Jesús le dice a estos discípulos que no se vayan hasta que haya venido sobre ellos ¿quién? El Espíritu Santo. Judas sabe muy bien de qué está hablando. O sea, para ellos el Espíritu Santo no era un humito, ni era un airecito, ni era una emocioncita. Es la persona de Dios acá en la tierra desde hace 2000 años. Lo refrendan todos los apóstoles, porque recuerda que él acaba de decir, como lo dijeron los apóstoles y como les han enseñado. Es la doctrina de la persona del Espíritu Santo es tan real y la podemos casi que palpar, la podemos tocar en estos versículos. Entonces, en Él, en la vida del Espíritu, somos nacidos gracias a Él, al Espíritu Santo en Cristo Jesús. Obramos en sus dones, porque recuerden que la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza en su fruto. Ahora Judas me agrega que debo orar en su voluntad, en la voluntad del Espíritu Santo. O sea, realmente, si somos bien simplistas, sin dejar de ser profundos, lo único que debemos pedirle a Dios
es Espíritu Santo. Y eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, porque si un hijo les pide pan no le van a dar una piedra, o si les pide un pez no le van a dar una serpiente, ¿cuánto más vuestro Padre le dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Ahí está. Entonces la comunión nuestra es con el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo. Y entonces nos dice: conservaos en el amor ¿de quién? De Dios. Pablo lo dijo por allá en un versículo, que debemos tener comunión en los dones del Espíritu Santo, debemos tener conciencia de la gracia depositada en el Señor Jesús, y debemos siempre vivir pendientes del amor que hay en Dios Padre. Eso dice por allá, creo que en el último versículo del último capítulo de 2 de Corintios, ¿cierto? 13, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hablando acá de conservarse, aunque la palabra conservar parece lenta, realmente es un llamado de urgencia. Está diciendo, ustedes se deben conservar. ¿Conservar qué? Deben manifestar la urgencia de vivir una vida plena en la persona del Espíritu Santo. Ustedes no deben siquiera separarse ni para, perdónenme la expresión, ni para ir a dormir de la persona del Espíritu Santo. Al hacerlo, en esa perseverancia, en esa conservación, van a perseverar en la vida de Dios en ustedes y de la vida de ustedes para Dios. Y al hablar nuevamente del amor de Dios, nos está recordando Judas que ¿quién nos amó primero? ¿Nosotros a él o él a nosotros? Y Pablo dice por ahí en el capítulo 5 de Romanos, creo, dice que Dios nos amó primero. Y al amarnos primero nos está entregando un amor para podernos relacionar con él. Lo que está diciendo Judas es: gracias a que Dios nos amó y nos entregó su amor, es que ahora nosotros podemos amar a él con el amor de él. No solamente paga, sino que invita. ¿Y nos da con qué? No tenemos disculpa. Conservaos en el amor de Dios. Entonces, en resumen, Dios nos ama para que lo amemos y para que así podamos amar a los demás. Otra cosa, habla de la espera. La espera. ¿Qué es esa espera a la que Judas se refiere? No es a ser salvos, nosotros ya somos salvos. Recuerden que ya tenemos clara la primera venida. ¿Dónde va el desgaste y a veces el aburrimiento de la persona cristiana sin mente renovada con la expectativa de la segunda venida? ¿Que hay que evangelizar? Evangelizamos. Entonces hablamos de que el Señor vino y murió en la cruz y fue sepultado y resucitó, y al otro día también salimos a decirle a la gente que el Señor vino, que murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó, y se nos convierte en un círculo vicioso de evangelismo y discipulado en lo mismo, sin la expectativa a la cual Judas nos está llamando acá. Entonces, al renovar entendimiento, nuestra expectativa está en el retorno, en la segunda venida, agradecidísimos por la primera desde luego, pero estamos esperando, y cuando está esperando se refiere al regreso. De otra forma, si no hubiese regreso, no hay para qué conservarse. ¿Yo para qué me voy a conservar si alguien no va a venir? Es lo que Judas está diciendo. ¿Yo para qué voy a conservarme en una vida de santidad y me voy a esforzar en ella? Así Dios me lo haya dado todo. Dios me dio el cuerpo, pero yo le tengo que sacar el músculo. Dios me dio la vida en el espíritu, pero yo tengo que renovar el entendimiento para vivir en ella. Entonces Judas me está diciendo: hombre, tengan la expectante constante del retorno del Señor, porque si no, entonces ¿para qué se van a guardar? ¿En qué se van a conservar? Puede preguntar cualquier despistado. Entonces Judas le contestará: hombre, bien cortico que le escribí, se lo vuelvo a repetir pues. En la fe, porque ya nos habló de la fe. En la misericordia, porque ya en su regreso el Señor no va a venir con misericordia. La misericordia de la que está hablando aquí es que ya no la ganamos por haber creído por la obra que Él hizo en la primera venida, y nos estamos conservando en la sana doctrina para perseverar en ella, porque ya nos dijo que en los versículos anteriores que vendrá a dar paga a aquellos que orgullosamente se hayan levantado contestatariamente contra Él, al no creer lo que el Padre ha depositado en la persona del Señor Jesús. Entonces, en ese regreso, Él sí vendrá, pero va a venir como Rey glorioso y como juez. Entonces, ¿yo para qué debo anhelar su venida?
Pues porque gracias a que creo en lo que Él hizo en la primera, puedo recibir su bondad y su misericordia manifestada en vida eterna, porque ya no voy a participar de ese juicio del trono blanco de los que van a ser lanzados al lago de fuego y azufre, para que hablemos pues así a cara destapada. Y ahora creo en su misericordia porque lo que Él dijo es verdad, y si yo creí en eso, soy salvo. Y en vez de recibir condenación, voy a recibir lo que estoy esperando, que es la vida eterna. Y una vida eterna no al lado de cualquiera, al lado de Él, para la eternidad, al lado de Él, y no en ese hoyo del lago de fuego y azufre. Entonces aquí tenemos que ponerle mucho. Recuerden que el Señor Jesús dice: de cierto os digo. Aquí podríamos decir que Judas dice: ojo, ojo, ojo. Es claro que nuestro esfuerzo no es para que nos salvemos, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, dice Pablo. Aquí estamos hablando desde la conservación de la salvación, y aún esta conservación de la salvación no es por nuestras fuerzas, sino por su misericordia, para que no vayamos a pensar que el Señor nos da la salvación en Cristo Jesús y la conservamos en nuestro propio esfuerzo. No, es gracias al carácter de Jesús en nosotros que podemos conservar la salvación que Jesús entregó por nosotros y para nosotros. Bien, yo creo que hoy podemos dejar ahí, para dejar en suspenso la amorosa forma en cómo nos debemos dirigir a aquellos que Julián ya hace referencia, ¿cierto? Muy bien. Maravilloso esto. O sea, yo no encuentro otra bendita palabra. Escuchemos esto varias veces. El equipo hace un esfuerzo paquidérmico para que antes de las 12 de la noche todo ya esté montado. Así que uno puede estar renovándome, así sea dormida, no importa, póngase. Que el Señor, lo de dormida cuenta, le va a decir: sí, no le hablé a José que recibiera a María en sueños, no le hablé a José que iba a ser príncipe en Egipto en sueños, no le hablé a Salomón en sueños. Así que soñando sí se vale, dormido se vale. Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la fe que tú nos has dado, gracias por tu primera venida, gracias por tu retorno, gracias por la salvación, gracias por la santidad, gracias por la sana doctrina, gracias porque todo lo tuyo es bueno, es agradable y es perfecto, y has tenido la misericordia de entregarlo a nosotros. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.